El origen y la afiliación analítica de los fundadores del psicoanálisis argentino no es un dato menor. Ángel Garma había completado su análisis didáctico con Theodor Reich y era miembro de la Asociación Psicoanalítica Alemana. En 1931 se había trasladado a España, donde participó activamente a favor de la Segunda República, por lo que a raíz del desenlace de la Guerra Civil Española tuvo que exiliarse, primero en Francia, allí es donde conoció a Celés Cárcamo, un exiliado argentino, y luego en la Argentina. Celés Cárcamo era un médico argentino que se había analizado con Paul Schiff, que había supervisado con Rudolf Lauenstein y con Jacques Odier, y era miembro de la Société Psychanalytique de París, y que también, como Garma, volvió a la Argentina huyendo de la guerra en Europa. Marie Langer, formada en la Wiener Psychoanalytische Vereinigung, se había analizado con Richard Sterba, supervisó sus casos con Anna Freud y con Lample de Groot, y posteriormente, guiada por sus ideales políticos, se incorporó en las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española y finalmente, cuando la Pasionaria desmanteló esas brigadas, encontró refugio en la Argentina. Para fundar la Asociación Psicoanalítica Argentina, a Garma, Cárcamo y Langer se le sumaron Enrique Pillon-Rivière, Ferrari Ardoy y Arnaldo Raskowski. De modo tal que ciertas características de los pioneros, jóvenes políticamente progresistas, intelectualmente inquietos, librepensadores y entusiastas, no ha sido inocente en cuanto al desarrollo y al perfil particular que el psicoanálisis ha tenido en la Argentina. A partir de su fundación, los psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina comenzaron a organizarse y a funcionar como una secta. En efecto, a pesar de las pocas coincidencias ideológicas y políticas que había entre quienes integraban el grupo original, lo que todos tenían en común era su posición estructural de sectarias. Es decir, la sorprendente similitud con que reaccionaban ante la oposición externa y ante la herejía interna. En virtud de su estructura exclusiva, la Asociación Psicoanalítica Argentina postuló un código moral y ético opuesto al que afirmaba el resto de la sociedad. Y como en toda secta, para defenderse de los ataques reales o imaginarios de la afuera, los psicoanalistas que ocupaban la cúpula de la pirámide jerárquica garantizaban la pureza, la pertinencia y la incondicionalidad de sus miembros a través del análisis didáctico. Pero el fundamento de la secta psicoanalítica fue la adhesión y la lealtad inclaudicable a los principios teóricos de Freud y Melanie Klein, sus referentes principales y únicos, y a los intereses de una prestigiosa institución que detentaba una cierta pretensión aristocratizante muy ligada a la clase media acomodada. El grupo Plataforma, que se separó en 1971 de la Asociación Psicoanalítica Oficial, jugó un papel fundamental en la ruptura del sectarismo, en el inicio del expansionismo psicoanalítico y en la enunciación de una nueva ética. Era la primera vez que por razones ideológicas y políticas se producía una escisión en una filial de la International Psychoanalytic Association, la venerable institución fundada por Freud. Con la ruptura del monopolio del saber y de la formación que detentaba la APA, se dio inicio a una dispersión que incluyó tanto la ampliación del área de influencia del psicoanálisis hacia otras clases sociales, como hacia otros territorios y hacia otros referentes teóricos. El psicoanálisis argentino quedó partido en dos.
Si en un principio la separación se daba entre quienes estaban dentro y quienes estaban fuera de la APA, rápidamente la separación pasó a darse entre quienes sostenían un psicoanálisis convencional, individualista, adaptacionista y cientificista, sea dentro o fuera de la APA y de las otras asociaciones que surgieron después, y un psicoanálisis más ligado a lo social, abierto a las clases populares, un psicoanálisis que intentaba acompañar los movimientos de liberación nacional. Este segundo psicoanálisis fue borrado del mapa durante la dictadura cívico-militar que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983. Los psicoanalistas que no fueron desaparecidos marcharon al exilio y este psicoanálisis solo volvió a resurgir principalmente ligado a los organismos de derechos humanos a partir de 1983. Roto el monopolio psicoanalítico de la APA en 1971 y anulado el psicoanálisis, pónganle de izquierda, el espacio vacante fue ocupado por las enseñanzas de Lacan, de modo tal que el auge lacaniano coincidió con los años que duró la dictadura militar y perduró después. ¿Quiénes integramos Plataforma? Éramos unos pocos, apenas 18. Personas concretas que firmábamos con nombre y apellido y que nos desplegábamos en el amplio espectro de la jerarquía dentro de la APA. Desde la base a la punta de la pirámide. Eran efectivamente, como decía Soledad, recordaba el texto de Emilio, eran 4 miembros en función didáctico, es decir, que estaban en la punta de la pirámide jerárquica, Chilú y Diego García Reynoso, Mari Langer y Emilio Rodríguez. Era Tato Pavlovsky, que era miembro titular, Armando Bauleo, Hernán Kesselman, Rafael Paz, que eran miembros adherentes, y eran también Lea Vigliani, egresada de seminarios, y los otros candidatos. Fanny Barenblit de Salzberg, Gregorio Barenblit, Guillo Vigliani, Manuel Braslaski, Yoshi Esmerado, Andrés Gallegos, Miguel Matrás, Guido Narváez y yo mismo. Pero con nosotros estaba también, y desde un principio, aunque por no ser miembros de la APA no habían renunciado, claro está, Eduardo Menéndez, León Rosichner y Raúl Ciarreta. Raúl Ciarreta renunció a pertenecer a Plataforma en diciembre del 71, poco después de la ruptura. Hay que decirlo. La coexistencia en un mismo grupo de León Rosichner y de Ciarreta era insostenible. También José Blecher integró Plataforma mientras permanecimos dentro de la APA, pero no renunció con nosotros. La renuncia fue en diciembre del 71. Blecher falleció 7 meses después, a los 49 años, el 20 de junio de 1972. Después de la renuncia a la APA, no mucho después, y ya afuera, otros compañeros se incorporaron a Plataforma. Eran psicoanalistas de APA que renunciaban individualmente y se sumaban a nuestro proyecto. Eran psicólogos que compartían nuestras luchas y nuestras ilusiones. Eran colegas del interior, de Rosario, Córdoba y Tucumán, que vibraban en la misma longitud de onda. Y fueron también Rosa Mitnick y Alberto Parjamen, que fueron secuestrados, desaparecidos, víctimas de la represión. Cuando digo colegas del interior, me refiero al Centro Psicoanalítico de Tucumán, donde estaban Marta Jerez, Gena Richo de Cerro, Raúl Curel, y al Centro de Estudios Psicoanalíticos de Rosario, al que me voy a referir después. De nuestro grupo original, los que con la renuncia a la APA produjimos la ruptura y apertura consiguiente, solo 3 compañeros permanecieron en el país manteniendo viva la llama durante los años de plomo. En realidad casi 2, porque Guido Narváez y Rafael Paz, porque Masnucho Braslaski falleció antes del advenimiento de la democracia.
el exilio fue el común destino para los demás. Gilú y Diego García Reynoso, Mari Langer y Miguel Matraje en México, Hernán Kesselman y Tato Pavlovsky en Madrid, Armando Bauleo en Venecia, Lea y Guillo Vigliani en Sao Paulo, Gregorio Barenblit en Río, Emilio Rodríguez en Bahía, Fanny Barenblit de Salzburg, Jorge Esmerado y Andrés Gallegos en Barcelona, yo en La Habana, cada uno en su lugar, cada cual a su manera, llevó adelante un proyecto en el que el desvelo por el psicoanálisis y lo social jamás estuvo ausente. Si antes afirmé que Plataforma auguró el auge lacaniano, diré ahora que algunos de nosotros siguieron las enseñanzas de Lacan. Raúl Ciarreta, Guido Narváez y Luis Diego García Reynoso, Jorge Esmerado, Emilio Rodríguez. ¿Y la filiación política? ¿Qué filiación política teníamos? Ninguna. Teníamos simpatías políticas y afinidades ideológicas, pero no pertenencia partidaria. Es cierto que Hernán Kesselman y Miguel Matraj sí estaban muy ligados con el peronismo emergente en la época, Tato Pavlovsky con el PST, tanto como Rafael Paz comenzó por entonces a acercarse al Partido Comunista, que lo contó entre sus fieles, pero los demás no estábamos afiliados en el sentido más estricto del término. Entonces, ¿desde cuándo Plataforma? Desde que en el 16º Congreso Internacional de Psicoanálisis en Roma, como decía, en 1969, convocando bajo el lema Protesta y Revolución, piensen 69 después del 68 y en el Cordobazo, y que el Congreso se realizó en el Hilton, pero esto se dio a la vuelta en el Carleto, que era mucho más modesto efectivamente, y ahí empezamos a reunirnos y a escuchar otro discurso. Plataforma comenzó desde que Armando Bauleo y Hernán Kesselman empezaron a agitar la consagrada estructura institucional y, removiendo el avispero, propusieron una asamblea en la que se escucharon por primera vez en el espléndido Petit Hotel de Rodríguez Peña palabras como revolución, internacionalismo y el proyecto de un congreso de psicoanálisis en La Habana. Plataforma fue desde que para el Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis de Porto Alegre, Gilú García Reynoso escribió un trabajo de elocuentísimo título, ¿Violencia y agresión o bien violencia y represión? Plataforma fue desde que en octubre del 70, frente a una huelga general, algunos de nosotros osamos distribuir en la APA volantes de la Federación Argentina de Psiquiatras, el gremio al que pertenecíamos, fijando así nuestra posición frente al paro. Plataforma fue desde que Tato Pavlovsky usó su autorizada voz de miembro titular para leer en sesión plenaria el trabajo escrito por Gregorio Barenblit, voz no autorizada porque era solo candidato, un trabajo donde criticaba implacable la ponencia oficial de la APA al entonces próximo Congreso Internacional de Viena, que se iba a realizar, tal como fue, en julio del 71. Plataforma fue desde que Mimi leyó en el Congreso de Viena su antológico Psicoanálisis y o Revolución Social. En fin, Plataforma fue desde que el adentro de la asociación y el afuera de la historia empezó a tironearnos y en algunos casos a desgarrarnos. ¿Para qué Plataforma? Plataforma fue para rescatar el psicoanálisis de la estrechez teórica en la que estaba sumido, para apartarlo del establishment que lo incorporaba como opción novedosa, para salvarlo de la certidumbre tecnocrática, para acabar con el cientificismo. ¿Sí? Para todo eso, Plataforma, en realidad, para hacer una revolución psicoanalítica que ayudara a hacer una revolución social. Hoy en día, todo eso suena tan ilusorio, tan ingenuo y confuso como los 60 y los 70 juntos. El proyecto de Plataforma se convierte así
en blanco paradigmático para la crítica desde la posmodernidad se ensaña con las utopías, crítica a la omnipotencia descomunal que Plataforma albergaba y al mesianismo que de hecho destilaba. Pero lo cierto es que desde Plataforma el psicoanálisis argentino no volvió a ser el mismo y la APA, pese a las modificaciones democráticas que las circunstancias económicas y políticas le impusieron, tampoco volvió a recuperar la hegemonía de entonces. ¿Y hasta cuándo duró Plataforma? Plataforma duró hasta que comenzamos a descubrir que volvíamos a cometer los mismos errores que criticábamos en la asociación de la que nos habíamos apartado. Cuando avisoramos el peligro de que nuestro proyecto pudiera ser desactivado y neutralizado, cuando el vicio de un profesionalismo de nuevo cuño empezó a rondarnos. Entonces, al año de haber renunciado a Plataforma, decidimos ratificar aquella ruptura, que fue también un acto político, con la autodisolución del grupo, disolución que era ahora un gesto ético. A partir de entonces, estamos hablando de 1972, porque en realidad, como decía, duró un año. A partir de entonces, cada cual tomó el camino que consideró más adecuado. Para muchos, y tal vez no por casualidad, al principio fue el gremio, la Federación Argentina de Psiquiatras. Con la Federación Argentina de Psiquiatras integramos la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental y formamos el Centro de Docencia e Investigación. También la Cátedra de Psicología Médica de la Facultad de Medicina nos convocó por un breve tiempo con Hernán Kesselman como profesor titular primero y con Miguel Matraj después. Todo, casi todo, hasta que la intensidad de la represión interrumpió precozmente esos proyectos y nos condenó al exilio. Antes aludí al CEP de Rosario que fundamos con Gregorio Barenblit, Rafael Paz, Armando Bauleo y Raúl Searreta en 1971, poco antes que en pleno centro de Rosario y a plena luz del día fuera secuestrado el psicólogo Ángel Gertel, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral. En poco tiempo, casi desde el inicio podría decir, el CEP de Rosario se convirtió en una usina que convocó a jóvenes inquietos, inteligentes, jóvenes dispuestos a innovar allí donde la disciplina imponía la repetición y por sobre todo, decididos a tomar partido por un psicoanálisis asociado a los grandes cambios sociales que se avecinaban. El CEP fue una colmena de ilusiones, un hervidero de esperanzas puestas en un mundo mejor, en un mundo donde el psicoanálisis tuviera un lugar privilegiado. Por lo tanto, por todo eso, tuvo una vida efímera. El golpe militar de marzo del 76 y la represión que había comenzado tiempo atrás acabaron con esa iniciativa. El golpe militar acabó con el CEP de Rosario y el terror instalado por la dictadura militar, es probable también que la dictadura del discurso económico que le sucedió hayan colaborado en esto, se encargaron de acabar con el recuerdo. El CEP de Rosario fue lisa y llanamente abolida, desapareció. El CEP de Rosario, como el grupo Plataforma, tuvo una vida efímera. Pero durante los años que duró, fue una experiencia maravillosa. El CEP de Rosario fue borrado de la historia, pero marcó definitivamente a toda una generación aquí y en los lugares donde sus integrantes se exiliaron. En el CEP, con el CEP de Rosario, comenzaron su análisis y su formación psicoanalítica, entre otros, Eduardo Asato, Dora Ventolila, Pura Cancina, Jorge D'Angelo, Tita Florio y Liliana Mirraji, que después estuvo secuestrada y desaparecida.
También María Elena Petrilli y Mauro Rossetti, que se exiliaron tempranamente en Venecia, como lo hizo después Roberto Pico. Y Viviana Bordenave, Lidia Gómez, Jorge Belinsky y Hugo Márquez, que se exiliaron en Barcelona y contribuyeron generosamente al auge del psicoanálisis catalán. No podría eludir citar aquí a Américo Vallejo y a Marta María Roberti y a Héctor Figoli. No solo por la entrañable amistad que nos unía con Américo y Marta María, habíamos pasado las vacaciones juntos todo un mes, el mes de febrero del 76, en eso que después supimos que iba a ser el fin de una época. Y después Marta María y Héctor integraron el pequeño grupo de psicoanalistas argentinos que me acompañaron al primer encuentro psicoanalítico de 1986 en La Habana. Digo que no puedo eludir citarlos, no solo por la entrañable amistad que nos unía, sino además porque Marta María y Héctor fueron los que de manera más digna transitaron por la huella que había dejado abierta el CEP. Entonces, ¿dónde quedó el CEP y dónde quedó Plataforma? Para mí fue una enorme alegría saber a través de Ana Bloch, del grupo de investigación que con Silvia Grande y Claudio Cunio se habían propuesto rescatar la memoria del CEP de Rosario, y hace más de un año que venimos hablando con Nicolás Vallejo, porque a él, así como se le había ocurrido en algún momento el coloquio sobre Bonneval, se le ocurrió la idea de convocar un encuentro sobre Plataforma para el Centro de Estudios Walter Benjamin. Plataforma. Vuelvo a Plataforma. En 1972, como un intento de publicar nuestra posición psicoanalítica, Mary Langer y Armando Bauleo decidieron publicar Cuestionamos. En el momento de entrar en la imprenta del primer Cuestionamos, en el momento de entrar en la imprenta recibieron una denuncia. Era un papelito, un papelito de un diario, mimeografiado y muy papelito. De forma anónima habían hecho llegar esa denuncia, que era el recorte del diario Voz Operaria, un diario trotskista, mimeografiado, como decía, con el nombre de un psicoanalista brasilero que participaba en las torturas a los presos políticos. Con ese movimiento se inició la historia que voy a pasar a contarles. En Cuestionamos, publicado por Granica en 1973, aparece la denuncia. En aquella época, León Cavernite era el presidente de la Asociación Psicoanalítica de Río de Janeiro y era además el analista didáctico del candidato psicoanalista Amílcar Lobo Moreira, teniente de la policía militar y torturador al servicio de la dictadura. En su momento, junto a la denuncia en Cuestionamos, Mary Langer y Armando Bauleo enviaron copias de la misma a la IPA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina y a la Sociedad Psicoanalítica de París. Antes que pasar inadvertida, muy por el contrario de agotarse en el tiempo, la denuncia porteña del 73 fue creciendo en importancia. Fue creciendo hasta llegar a instalarse en el mero centro, en el corazón del psicoanálisis institucionalizado, convocando a la polémica a otras organizaciones. Organismos de derechos humanos, Tortura Nunca Más, Proética, el Consejo Federal de Medicina de Brasil, el Consejo Regional de Medicina. Este episodio involucró durante un cuarto de siglo a casi todo el psicoanálisis mundial, desde el doctor Edward Joseph y demás presidentes de la IPA, Alain Limentani, Robert Wallerstein y Joseph Sandler, pasando por Villon, por Derrida, por Alain Badiou y también por nuestro
Horacio Yrigoyen. Incluso no sería arriesgar demasiado afirmar aquí que la sede de los sucesivos congresos internacionales de la IPA desde 1977 en adelante fue decidida por este episodio. En 1981, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y defensor de los derechos humanos, al interesarse por las acusaciones al psicoanalista torturador Amílcar Lobo Lobeira, fue detenido al arribar a San Pablo y expulsado del país por intromisión en los asuntos internos del Brasil. En el Congreso Internacional de Psicoanálisis de Jerusalén de 1977, el doctor Walter Bill de Los Ángeles propuso que la IPA se pronunciara públicamente contra la violación de los derechos humanos en la Argentina, pero la IPA jamás lo hizo. En general, ante el terrorismo de Estado en América Latina, la IPA eligió el silencio y la prudencia. Propuso no realizar congresos en nuestros países para proteger así la supervivencia del psicoanálisis y de los psicoanalistas. A raíz de los problemas con la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro, en el Congreso Internacional de Psicoanálisis de Helsinki, esto es julio de 1981, se decidió no llevar a cabo el congreso programado para 1983 en Río de Janeiro, tal como se había acordado en 1979. El doctor Joel Sack, en ese congreso, el ya fallecido psicoanalista argentino que presidía la Federación de Sociedades Psicoanalíticas Latinoamericanas, recordó entonces, julio del 81, que los psicoanalistas latinoamericanos constituían más del 30% de los miembros de la Internacional y que la Asamblea debería considerar la realización de un congreso internacional en un país latinoamericano. A continuación, el doctor Antonio Santamaría de México postuló a México como sede del Congreso de 1987. Pues bien, el Congreso del 83 se realizó en Madrid, el del 85 en Hamburgo, el del 87 en Montreal, el del 89 en Roma, y así hubo que esperar hasta 1991 para que Buenos Aires sea sede de un Congreso Internacional de Psicoanálisis. Pero antes, en 1981, en la conferencia inaugural de un encuentro franco-latinoamericano sobre la política del psicoanálisis promovido por René Mayor, Derrida dijo, y lo cito, no se puede, sin ceguera, mala fe o cálculo político, rehusarse a nombrar lo que pasa en América Latina, especialmente en la Argentina. No se puede hacer lo que hizo la Asociación Psicoanalítica Internacional bajo la presidencia del doctor Joseph, con el pretexto de que los derechos humanos son también violados en otras partes. Desde el punto de vista de la institución y del movimiento histórico del psicoanálisis, dijo Derrida, lo que pasa en Argentina es incomparable con lo que pasa en todas las otras partes del mundo. Antes dije que la denuncia publicada en Cuestionamos incluía la nota en el periódico Voz Operaria, que era un periódico mimeografiado, pero escrito a mano estaba la dirección de León Caberniche. Estaba la denuncia y la dirección escrita a mano, el nombre y la dirección de León Caberniche, el analista de Amílcar Lobo. Pues bien, ese papel fue sometido a un estudio grafológico con la intención de llegar a la identidad de quien había hecho la denuncia. La Asociación Brasilera ofreció manuscritos de sus miembros y gracias a la inscripción al Tercer Congreso Brasilero de Psicoanálisis, escrita a mano, se llegó a la conclusión que quien había hecho la denuncia era Elena Besserman Viana,
una analista de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis, que fue en realidad la que le hizo llegar a Mary Langer ese papel. No se lo cuente a nadie. Además del título del libro que publicó después, es el consejo que la IPA le dio a Elena Bessemambiana cuando denunció al analista torturador. No se lo cuente a nadie. Ese es el título del libro, que tiene un subtítulo: El psicoanálisis frente a la dictadura y la tortura. Además del consejo que le dieron de no se lo cuente a nadie, Elena Bessemambiana pasó de ser denunciante al lugar de calumniadora, y por eso, por difamar y conspirar contra el psicoanálisis, fue sancionada y expulsada de la Sociedad Psicoanalítica de Brasil. También Amílcar Lobo Moreira, como intento de justificarse, escribió un libro. El título del libro de Amílcar Lobo es La hora del lobo, la hora del cordero. En esa especie de autobiografía de Amílcar Lobo se lee, y lo cito: era una tarde del día 6, 2 días antes del inicio de mis vacaciones en el consultorio. Asistí a un paciente, la sesión termina, nos levantamos, encaminándonos a la puerta la abro, me despido y me encuentro con 3 personas sentadas en la sala de espera. Eran 2 mujeres y un hombre. Los saludo con un buenas tardes y los hago entrar al consultorio. Una de las mujeres me parece muy ansiosa, y es ella exactamente quien establece el diálogo. Un diálogo terrible. Doctor Lobo, ¿no me reconoce? Soy Inés Etienne Romeu. La miro más atentamente y no me viene a la memoria ningún recuerdo de aquella imagen o de aquel nombre. Sacudo negativamente la cabeza, pero algo sonó dentro de mí. Doctor Lobo. Lobo, mi apellido materno, era mi nombre de guerra en el ejército. Ella continúa. Usted me atendió en Petrópolis. ¿No se acuerda? Un torbellino de pensamientos me invade en ese instante. Asistí realmente en 1971 a una joven mujer en la llamada Casa de la Muerte, un aparato del Centro de Informaciones del Ejército localizado en la calle Artur Bernardes, en Petrópolis. Era una joven ya muy delgada, con un estado general precario, emocionalmente deprimida en extremo, con profundas heridas en la parte inferior del abdomen y en la cadera izquierda, y con una gran pérdida de tejido. La mujer que se dirigía a mí en ese momento era una persona totalmente diferente, física y emocionalmente, y podría encontrarla 1000 veces sin vincularla para nada con aquella muchacha. Posteriormente, habiéndose tornado público el caso a través del Jornal do Brasil, después de todo esto, en el año 1986, la Sociedad Psicoanalítica de Río de Janeiro hizo conocer una nota pública de retractación. En 1998, Horacio Echegóyen, el primer presidente latinoamericano de la IPA, prologó la edición castellana del libro de Elena Bessemambiana, y ese gesto es, en cierto sentido, un reconocimiento mutuo. Es un reconocimiento de Elena Bessemambiana a Echegóyen y de Echegóyen a Elena Bessemambiana, ya que fue durante la presidencia, por primera vez desde que esto sucedió en el año 72, fue durante la presidencia de Echegóyen en 1991, que se retomó el caso
y se pudieron establecer las responsabilidades en los actos de las autoridades implicadas. En el prólogo que le hizo Echegoyen al libro de Elena Besselmann-Viana, con una gran bonomía se puede leer. No se lo cuente a nadie, es un llamado generoso, valiente y lacerante para que todos estemos al tanto de la historia y dispuestos a revisar el pasado, que al fin y al cabo solo llega a serlo cuando lo asumimos. Por esto, el mensaje de Elena Besselmann-Viana insiste en mostrarnos cómo se repite la historia si pretendemos ignorarlo, y anuda lo que pasó en Brasil con la Alemania de Hitler. El analista didáctico de Caberniche fue Werner Kemper. Werner Kemper fue uno de los analistas arios encargados de limpiar de judíos la Asociación Psicoanalítica de Berlín en 1933. No hay que, si me vinieron siguiendo hasta aquí, se habrán dado cuenta que mi intención en detenerme al principio de esta exposición en el origen de los fundadores del psicoanálisis argentino, casi todos ellos librepensadores, progresistas que venían huyendo del nazismo, no tienen nada que ver con el origen de la Asociación Psicoanalítica de Berlín, que fue fundada por los nazis cuando terminó la guerra, que venían huyendo del fracaso de la guerra. El 9 de febrero de 1997, en reunión pública citada por la Sociedad Internacional de Historia de la Psiquiatría y del Psicoanálisis y la Asociación de Estudios Freudianos, tuvo lugar un escándalo inédito en ese contexto cultural. En esa ocasión se habían reunido los psicoanalistas franceses más prestigiosos en el Hotel Santan, en el Hospital Santan. Lo que sucedió allí fue un inenarrable happening a raíz de la presentación del libro de Elena Besselmann-Viana. Finalmente ella publicó en francés Politique de la psychanalyse face à la dictadure et la torture, y ese día era el día de la presentación de su libro en francés. Para entonces estaban anunciadas las intervenciones de Serge Lebovici, presidente de la IPA desde el 73 al 77, y de Daniel Biglocher, en ese momento era el vicepresidente de la IPA. De la misma participaron además el presidente de la Sociedad Psicoanalítica de París y el de la Asociación Psicoanalítica de Francia. El caso es que Elizabeth Roudinesco, René Mayor, Conrad Stein y muchos más protagonizaron un verdadero quilombo, el calificativo es de Alush, con gritos intempestivos, insultos, empujones, sillas tiradas, invitaciones y exigencias de abandonar la sala y todo tipo de exabruptos. Para entonces estaban anunciadas las intervenciones de Serge Lebovici y de Daniel Biglocher. Lo que sucedió es que en medio de la reunión, o al principio de la reunión, a Jean Alush no se le ocurrió otra cosa que preguntar. Su pregunta funcionó no como la causa, pero sí como el disparador de ese escándalo. Se le ocurrió preguntar cómo se supo que se trataba de un psicoanalista torturador. Nada ingenuo, el interrogante acerca del ser psicoanalista como condición adjudicada por una institución tuvo la virtud de iniciar la deconstrucción del siguiente axioma. Si Amílcar Lobo es psicoanalista y si Amílcar Lobo es torturador, pues entonces Amílcar Lobo es un psicoanalista torturador. El caso es que la manera violenta en que terminó esa reunión, que lo dejó a Alush sin poder explicar lo que quería decir, sin poder fundamentar lo que había, el lío que había armado, lo estimuló a escribir un libro. Ese libro se llama La etificación del psicoanálisis calamidad. Entonces, llegados aquí para preguntarse, ¿qué sucedió para que un hecho acaecido en la periferia, la denuncia hecha en Cuestionamos,
un libro de muy escasa tirada en Buenos Aires en 1973, se haya convertido en el escándalo parisino de 1997 y en el motor del libro que publicó la École Lacanienne de Psicoanálisis. ¿Por qué un episodio menor, confusas denuncias entre hispanoparlantes y brasileros que, como no podía ser de otra manera, hablan y escriben en español o en portugués, se convirtió en el analizador de la venerable IPA al punto de poner al descubierto sus fracturas y obligar a Lusch, uno de los grandes nombres del psicoanálisis lacaniano, a escribir un libro para aclarar su posición? Es necesario consignar aquí que pocos días antes de este evento, el 31 de enero de 1997, Elizabeth Rudinesco había publicado en Le Monde des Livres un artículo periodístico sensibilizando positivamente a la opinión pública acerca del libro de Elena Besser-Mambiana. Esto es, satanizando a Amílcar Lobo y denunciando las debilidades éticas de la IPA. Efectivamente, en la etificación del psicoanálisis Calamidad, Alush vierte sus opiniones. ¿Qué es lo que dice Alush? La posición que sostiene Alush, aparentemente bien fundada, es la siguiente. Desde que el psicoanálisis es un método, en este caso, en el caso de la denuncia del psicoanalista torturador, la verdad ética fue construida a expensas de lo político, de lo jurídico y de lo analítico en base a una triple sustitución. Un asunto ocupó el lugar de un caso. Una denunciante ocupó el lugar de otra. La exageración de la ética sustituyó al método analítico. En otras palabras, al denunciar a un psicoanalista torturador, una militancia política no confesada, una ideología, si se quiere, una Weltanschauung disfrazada de ética del psicoanálisis, se despliega para intentar confirmar lo inadmisible del axioma. Si Amílcar Lobo es psicoanalista y Amílcar Lobo es torturador, pues entonces Amílcar Lobo es un analista torturador. Como si en el acto de la tortura Amílcar Lobo estuviera ejerciendo el psicoanálisis y no su condición de militar fascista, como si desde que la institución madre, la IPA, le otorgó la condición de ser y no la de estar analista, la tortura fuera un acto analítico por el mero hecho de ser practicada por un analista. Después de todo, como irónicamente supone Alush, tal parecería ser que el análisis no le aportó nada a la técnica y la teoría de la tortura. Tal parecería ser que Amílcar Lobo nada nuevo le sugirió a la clínica de la represión a partir de su ser y de su saber freudiano. Además, volviendo a Freud, Freud dejó constancias suficientes de su oposición a suscribir una ética convencional y más aún a transformar el psicoanálisis en una cosmovisión normativa. Para eso no hace falta más que revisar sus diferencias con Putnam junto al exergo freudiano que encabeza el libro. Dice Freud, solo cuando el conocimiento del alma sea más profundo, solo entonces llegaremos a establecer lo que es posible en el dominio de la ética, sin riesgo de hundirnos en el dominio de la educación. Y cuando finalmente Max Eastman le pregunta, dígame, doctor Freud, ¿qué es usted políticamente? Freud responde, políticamente no soy nada. Entonces, por mi parte, en 1998, cuando recibí el libro de Alush, La etificación del psicoanálisis, recibí una gran sorpresa. La sorpresa fue desde ya que un hecho local de los 70 resuene en París en los 90 con una fuerza tal que torne universal su difusión. Tal parecería ser que este asunto de la tortura, de la implicación de los psicoanalistas, retorna a París como cuestión latinoamericana, ignorando la implicación de los psicoanalistas franceses ante los crímenes y las torturas durante la guerra de Argelia y las otras guerras coloniales.
Pero la principal virtud del libro reside en la perspectiva desde donde Alush enfrenta los hechos, resistiéndose a caer en discursos ideológicos, negándose a convalidar proclamas de denuncia. Alush se mantiene consecuente con Freud cuando afirma que ceder el psicoanálisis a las instituciones y resignar la clínica psicoanalítica ante una oleada ética que lo consagre como poseedor de una particular visión del mundo, significaría pervertir y traicionar lo mejor, lo más original que el psicoanálisis aportó. Esto es, el psicoanálisis es un método, no es una ética. Por lo tanto, ante la autocrítica pública de la IPA, por sus claudicaciones frente a este caso, ante la decisión de pronunciarse contra la violación de los derechos humanos, Alush se indigna. Alush se indigna contra la IPA porque la IPA finalmente terminó retractándose por lo de Amílcar Lobo y apoyando los derechos humanos, tibiamente, pero lo hizo. Entonces Alush dice, y lo cito, si la IPA hubiera tenido huevos, la legítima heredera de Freud debería haberse mantenido en el clivaje ética-método respecto al cual Freud no cedía. Mantenerse hubiera implicado no hacer ninguna declaración. Pues bien, la abismal distancia que sostengo con el texto se basa, con el texto de Alush, en la inteligente manipulación de una erudición con la que Alush encubre su supina ignorancia. El gesto de humildad al que Alush apela, ¿por qué los analistas analizados deberían ser mejores que otros hombres y estarían excluidos de semejante bajeza? Descubre la soberbia de un analista que se ubica por encima de todo y de todos, soldándose curiosamente con el positivismo lógico al convalidar la neutralidad valorativa del científico. Para empezar, ante la afirmación, dice Alush, las repercusiones del libro cuestionamos, estimularon la creación de una serie de textos cuya publicación se realizó en un volumen titulado Cuestionamos 2. No hubo número 3. Muchos de los que participaron en la obra están muertos, desaparecidos o exiliados. Cierro la cita. Es necesario señalar que lamentablemente Alush se equivoca. Si bien no hubo un Cuestionamos 3, sí hubo una tercera edición de Cuestionamos. Esa edición de 1985-86 incluyó, es decir, ¿qué hicieron Mary Langer y Armando? Nos remitieron los trabajos que habíamos publicado en Cuestionamos, originalmente en el 72, y nos dijeron que iban a ser publicados tal cual, pero que le agregáramos una coda, que le agregáramos algún texto para continuar 10 o 12 años después cuál había sido el desenlace de eso que planteábamos. Esa edición, la del Cuestionamos 3, incluyó un trabajo fundamental de Fernando Ulloa, cuyo título es La ética del psicoanálisis frente a lo siniestro, y otro trabajo importantísimo de Santiago Dukowski, cuyo título es Follow-up de una denuncia, seguimiento de una denuncia, psicoanálisis, política y moral, texto definitivo, si lo hay, para la elucidación del caso Ipar a Amílcar Lobo. Pero no es esta la única omisión significativa. En las soberbias reflexiones de Alush hace evidencia por ausencia la extensa producción con la que los psicoanalistas argentinos y uruguayos y chilenos y brasileños, desde los últimos años de la dictadura militar, principios de los 80, y los primeros años de instaurada la democracia en nuestros países, hemos intentado dar cuenta del impacto que el terrorismo de Estado tuvo en las víctimas directas, en la construcción de la subjetividad, en las instituciones y en la producción, distribución y consumo del psicoanálisis. Es tal vez la ignorancia de esa producción psicoanalítica la que abona una incomprensión basada más en la simetría que soporta la periferia con respecto a la inapelable e incuestionable superioridad del psicoanálisis metropolitano, que en las diferencias conceptuales
de códigos o de lenguaje. La ceguera política de la IPA, que se plasmó en los cuestionarios, en los cuestionamos, fue denunciada por Mary Langer en el 27 Congreso Internacional de Viena y se hizo pública en la decisión de plataforma. Pero nadie ha explicado hasta ahora, como no sea con condenas banales, extemporáneas y tributarias de los mismos vicios que critican, la indiferencia política del psicoanálisis lacaniano y de sus instituciones centrales. Es justamente de eso de lo que nos habla Lusch, de la indiferencia política que cuando se rompe da lugar al escándalo. Por lo tanto, una cuota de la incomprensión que le atribuyo al texto de Lusch se debe a la ignorancia que los psicoanalistas franceses, sin ignorar, por supuesto, las profundas diferencias que los separan, pero la ignorancia de los psicoanalistas franceses que mantienen frente a lo que gracias al psicoanálisis francés, gracias a Lacan, se produce más allá de Lacan en este sur revuelto y brutal. Pero hay algo más. Frente a la traducción al francés del libro de Elena Besser-Mambiana, la soberbia irreflexiva de Lusch le obliga a reclamar sin pudor más traducción, ya que, y lo cito a Lusch, una verdadera reconsideración histórica hubiera tenido que poner a mi disposición en francés no solo la autobiografía del torturador Amílcar Lobo, sino otros textos relacionados. Bien por Lusch porque quiere más material, es bueno que nos lea. La traducción no le alcanza y pide más. A ningún analista argentino se le hubiera ocurrido exigir a los franceses que pongan a su disposición en castellano los textos relacionados para poder opinar. Si acaso, gestionaríamos y pagaríamos nuestras propias traducciones, acarreando el peso vergonzante de nuestra ignorancia del francés. Cuando un psicoanalista argentino quiere más, se toma el trabajo de traducir los textos originales, si es que antes no se tomó el trabajo de aprender la lengua dominante. No obstante, tengo la impresión que Lusch no reclama con arrogancia francesa cómo es posible que para poder opinar no hayan puesto a mi disposición los otros textos relacionados, sino que lo que a Lusch no perdona es que le hayan puesto este texto, que hayan traducido al francés este texto, que debería haber quedado ahogado y silenciado en portugués y cuya denuncia debería haberse mantenido ajena y sorda dentro de los límites del castellano. Si acaso, que quedara clausurada dentro de los límites de la IPA, que es la que tiene ese problema de los analistas didácticos y de la condición analítica determinada por la institución. Pues bien, la tortura tiene mucho que ver con el psicoanálisis francés, incluso en cuanto al silencio del psicoanálisis francés frente a la tortura. Pero sería arbitrario ocultar en la generalización psicoanálisis francés las marcadas diferencias que separan a los psicoanalistas franceses y que Lusch se encarga de enfatizar. Para el caso, mientras Lacan se entendía con Heidegger, respetuoso del nazismo confeso de su interlocutor e insensible ante los estragos de las guerras coloniales en que Francia participaba, mientras Lacan le devolvía a Simone de Beauvoir El segundo sexo sin haberlo leído, mientras se preguntaba frente a los belgas, los del Congo belga, claro, en la ética del psicoanálisis, si el psicoanálisis contribuye a la ética que necesitan nuestros tiempos. Mientras todo eso pasaba, en el capítulo Guerra colonial y trastornos mentales de los condenados de la tierra, Frantz Fanon se interrogaba a partir de materiales clínicos acerca del impacto de la guerra en el psiquismo. Ante las declaraciones de la IPA, Derrida pregunta ¿por qué la asociación fundada por Freud no puede emitir más que una convencional e insuficiente denuncia sobre Amílcar Lobo? Lusch responde, fiel a Freud, que ni la IPA ni ningún psicoanalista puede decir nada específicamente psicoanalítico al respecto.
Dice Alush, y lo cito: nadie puede garantizarnos que un premio Nobel de Química interrogado sobre el genocidio en Ruanda tenga algo más o mejor que decir que el borracho de la esquina. De acuerdo, estoy de acuerdo, pero es casi seguro que el premio Nobel va a ser más escuchado y que su opinión va a tener más peso político, más trascendencia que la del borracho de la esquina. No obstante, no es ese el estímulo con que el Alush nos provoca. De lo que aquí se trata es de registrar la riqueza producida por el psicoanálisis periférico, por nuestro psicoanálisis en estas últimas décadas. De lo que aquí se trata es reconocer que si Alush nada tiene que decir, los psicoanalistas argentinos, los psicoanalistas brasileños, los psicoanalistas uruguayos, sobre la tortura y sobre las instituciones psicoanalíticas sí tienen algo que decir. Hoy en día, mientras Alush reclama desde París psicoanálisis como respeto al deseo de cada analizante y no traducción o subordinación de los conceptos psicoanalíticos al discurso político, al discurso jurídico, a la institución de la ética, una extensa producción teórica, una rica experiencia, argumentos abrumadores que sus interrogaciones desencadenan, permanecen invisibles a sus ojos por el mero hecho de existir en otro mundo, en este mundo. Aquí, donde se han perpetuado los peores crímenes, donde la devastación del capitalismo hizo posible y necesaria la tortura como atributo de Estado, y donde algunos psicoanalistas y algunas instituciones psicoanalíticas acompañaron a los militares y a la instalación del proyecto neoliberal con su silencio, con su simpatía y hasta con su trabajo para que consumaran eficazmente la tarea, y donde otros psicoanalistas y otras instituciones no solo fueron víctimas de ese horror, sino que además denunciaron y hostigaron a los regímenes totalitarios. Aquí, un grupo grande de psicoanalistas con diferentes filiaciones esbozaron respuestas que sería bueno que empezaran a universalizarse cuando causando algo más que un escándalo, algo más que un happening. En 1999, René Mayor, Derrida, Elizabeth Rudinesco, Gilú García Reynoso y otros analistas entre los que me contaba, llamamos a una gran asamblea mundial de psicoanalistas sobre el modelo de los estados generales que decidieron la Revolución Francesa. Convocamos a la Asamblea de los Estados Generales del Psicoanálisis para el 14 de julio del 2000 en el Gran Anfiteatro de la Sorbona. Miles de analistas de todas partes del mundo nos reunimos a título personal sin otra intención que disolvernos después. El tema central fue el psicoanálisis frente a lo social y lo político, y se organizó en torno de Elena Besserman-Viana. Entonces, ¿dónde quedó Plataforma? En el imaginario social, en la memoria y en la ausencia, en la derrota de las ilusiones de los 60 y los 70, en nuestra lastimada conciencia de vencidos, en la próxima alborada. La historia oficial del psicoanálisis miente la historia e intenta encerrar a Plataforma en un museo. Nuestros enemigos saben que la memoria es clave para recuperar la identidad. Por eso se nos vacía el recuerdo y nos ofrecen una versión desfigurada. Cuando no es omitida, cuando no es borrada y desaparecida, Plataforma se presenta como una momia y a Mary Langer como una heroína romántica. Nombres, fechas, datos desprendidos del tiempo, irremediablemente divorciados de nuestra realidad actual. A los psicoanalistas argentinos, para que ignoremos lo que podemos ser, se nos oculta y se nos miente lo que fuimos. Por eso tal vez el porvenir del psicoanálisis se juega en el tenaz desempeño de la memoria, en el propio ejercicio de la crítica, en la renuncia a hacer politiquería con el pasado, en la posibilidad de despojarnos de exitismo y mesianismo y llegar así, con paciencia y humildad, a producir teoría y construir las claves
de la larga tarea por venir. Nadie es, sospecho, demasiado ajeno a la sociedad que lo genera. Los prejuicios que caracterizan a los sectores dominantes, interesados en justificar y perpetuar la desigualdad y la injusticia, se reflejan también en nosotros, incluso en aquellos que aún decimos, que aún queremos ser de izquierda o que al menos nos negamos a ser cómplices de esta organización injusta y desigual. Nosotros tampoco estamos vacunados contra la ideología de la opresión. Quizá en el pasado nuestra salud consistió en saber que estábamos enfermos, no mucho menos enfermos que el sistema que nos hizo y que quisimos ayudar a deshacer. Quizá nuestro futuro pase por encuentros como este de hoy en día, encuentro que celebro y que agradezco, como le agradezco a Silvia Grande, a Claudio Cunio, a Soledad Cotone, no solo por haberme invitado, sino también y fundamentalmente por la iniciativa que tuvieron. Decía que quizá nuestro futuro se apoya entonces en la firme decisión de reparar los filamentos rotos de una malla social agujereada y sobre todo en poder recuperar la posibilidad de la ilusión, aceptar el desafío de esa inagotable y fascinante aventura por el inconsciente y el gusto por la esperanza. Allí donde a pesar de una ausencia que ya lleva 50 años, Plataforma y el CEP de Rosario siguen estando.